Cápsula 2. Instructivo para la planificación de actividades con su respectivo presupuesto. Para que puedas elaborar tu plan operativo electoral POE, te presentamos los formatos detallados en el capítulo 5 del Instructivo para Juntas Electorales Municipales GEMS que deberás utilizar. Los requerimientos realizados deben ser analizados conscientemente por la Junta Electoral para priorizar los principales recursos durante la ejecución de tus actividades. Al momento de llenar los formatos, describe las actividades de la mejor manera posible para que puedan ser comprendidas tus necesidades. Comencemos. Los formatos que te presentamos a continuación están elaborados en la plataforma Excel, con fórmulas que te facilitarán la realización de operaciones, así como prevenir errores o alteraciones en las cantidades y totales. A continuación, te presentamos algunas recomendaciones. En caso necesites insertar una o varias filas para agregar otras descripciones, debes ubicarte unas filas antes del total y oprimir la combinación de teclas Control más I. Esta nueva fila no podrá eliminarse luego de ser agregada. Únicamente se podrá eliminar su contenido. Esta acción no aplica para la pestaña de actividades GEMS. Te invitamos a consultar el instructivo que te explicará con más detalle. No olvides que algunas actividades deben realizarse tanto para la primera como para la segunda elección. Por ejemplo, la distribución o recolección de mobiliario y material electoral. Formato 1. Planificación y cronograma de actividades. En este formato, coloca las descripciones de las actividades a realizar por la Junta Electoral Municipal. Luego se establecen los meses contemplados para llevar a cabo dichas actividades, coloreando las casillas correspondientes a los meses. Formato 2. Estimación de locales o salones y de gastos de alimentación. Este formato servirá en caso de que las juntas electorales municipales requieran la contratación de las sedes, locales o salones. Asimismo, consignar los montos para los gastos de alimentación para los participantes en diversos eventos. Primera parte del formato. Estimación de locales y salones. Columna 1. Se incluye una breve explicación de las características que debe cumplir el local o salón, colocando al final, entre paréntesis, el tiempo estimado de contratación. Columna 2. Aquí se indica la cantidad de tiempo requerido para el alquiler y si se trata de días, semanas, quincena o mes. Columna 3. Ingresa la cantidad de salones que se estarán utilizando para la realización de la actividad. Columna 4. Coloca el costo estimado que tendrá el local o salón. Toma en cuenta que el arrendamiento debe preverse únicamente cuando no sea otorgado como cortesía por el consumo de alimentos. Columna 5. Se establece el costo total, multiplicando la columna 2 con la 3 y el resultado de estas se multiplica con la columna 4. Al finalizar la primera parte del formato, se muestra el subtotal que incluye el costo de los locales y salones. Segunda parte del formato. Estimación de gastos de alimentación. Columna 6. Incluye la descripción del evento en el que se requerirá alimentación, estableciendo la cantidad de participantes y el tiempo o ración de alimentación. Columna 7. Especifica el tiempo o ración para la actividad consignando la palabra ración. Columna 8. Ingresa la cantidad de raciones requeridas. Columna 9.
indica el costo unitario de la ración alimenticia. Columna 10. Se establece el costo total multiplicando el resultado que se obtuvo de las columnas 8 y 9. Al finalizar la segunda parte del formato, se muestra el subtotal que incluye el costo de alimentación y al final se muestra el gran total que incluye la estimación de locales y la de alimentación. Formato 3. Estimación de gastos de movilización. En este formato se deben colocar los recursos necesarios para el pago de combustible o de transporte para realizar las actividades descritas en el Plan Operativo Electoral. Primera parte del formato. Estimación del combustible. Columna 1. Incluye una breve explicación de los traslados que los integrantes de la Junta Electoral deben realizar, detallando la cantidad de visitas, lugar al que se dirigen, actividad a realizar y un estimado de los kilómetros por visita realizada. Columna 2. Indica el total de kilómetros a recorrer por comisión. Columna 3. Ingresa el rendimiento del vehículo, es decir, la cantidad de kilómetros que recorre por cada galón de combustible. Columna 4. En esta columna automáticamente aparecerá la cantidad de galones de combustible necesarios para cada comisión. Se genera dividiendo los datos de la columna 2 entre la columna 3. Columna 5. Indica el precio del galón de combustible que está autorizado según el instructivo. Columna 6. Se detalla monto total necesario para el rubro de combustible. Multiplica la columna 4 por la columna 5. Al finalizar la primera parte del formato, se muestra el subtotal que incluye el costo total del combustible. Segunda parte del formato. Estimación de recursos para gastos de transporte. En caso de que los miembros de la Junta Electoral Municipal requieran el alquiler de un transporte como vehículo, flete, transporte extraurbano u otro para ejecutar sus actividades, deberán completar la siguiente parte del formato 3 de la siguiente manera. Columna 7. Indica el tipo de transporte a contratar, detallando las actividades a realizar con dicho servicio con su debida temporalidad. Columna 8. Describe el tipo de transporte que será necesario utilizar, por ejemplo, pick-up, camión, bus, lancha, entre otros. Columna 9. Indica la cantidad de vehículos necesarios para llevar a cabo las actividades planificadas. Columna 10. Escribe la cantidad de días y/o viajes en los que se usará el vehículo. Columna 11. Coloca cuál será el costo del transporte que requieran. Columna 12. Se establece el costo total multiplicando el resultado que se obtuvo de las columnas 9 y 10 por la columna 11. Al finalizar la segunda parte del formato, se muestra el subtotal que incluye el costo del transporte. Y con la sumatoria del subtotal de combustible y de transporte, se obtiene automáticamente el gran total de este formato. Formato 4. Estimación de recursos materiales. En este formato se deben colocar y describir todos los materiales necesarios como lapiceros, cuadernos, calculadoras, clips, engrapadoras, hojas de papel bond e insumos como agua pura, materiales de limpieza, entre otros. Toma en cuenta que la adquisición de los materiales e insumos quedará regida a lo dispuesto en la normativa específica emitida por el Pleno de Magistrados para su adquisición. Columna 1. Incluir el material a ser utilizado y describir sus características. Columna 2.
Indica la cantidad necesaria por cada material. Columna 3. Coloca el número del insumo indicado en el renglón de gasto del catálogo de insumos. Columna 4. Escribe el código del insumo indicado en el catálogo de insumos. Columna 5. Especifica las características del insumo por unidad de medida, presentación o utilidad. Por ejemplo, unidad, caja, ciento u otras medidas indicadas en el catálogo de insumos. Columna 6. Coloca el código de presentación indicado en el catálogo de insumos. Columna 7. Indica el valor estimado de cada insumo. Columna 8. En esta casilla se presenta el total que se obtiene de la multiplicación de la columna 2 con la 7. Al finalizar, se muestra el total del costo de los recursos solicitados. Es responsabilidad del contador electoral el llenado de las columnas 3, 4, 5 y 6. Posteriormente a la aprobación del Plan Operativo Electoral con su respectivo presupuesto. Para ello, la Dirección de Planificación, el Departamento de Compras y el Departamento de Presupuesto estarán en constante comunicación con el contador electoral de las juntas electorales municipales. Formato 5. Estimación de contratación de servicios. En este formato se deben colocar las retribuciones por servicios, honorarios técnicos y profesionales de la siguiente manera. Primera parte del formato. Estimación de retribuciones por servicio. Columna 1. Se coloca el renglón asignado según la necesidad de la GEM. Columna 2. Incluye la descripción del servicio a contratar. Columna 3. Agrega las actividades del servicio a contratar. Columna 4. Coloca el número de servicios que se contratarán. Columna 5. Incluye el valor de la retribución diaria del servicio a contratar. Columna 6. Coloca la temporalidad de la contratación en días. Columna 7. En esta columna se presenta el costo total que se obtiene de la multiplicación de la columna 4 con la 5 por el valor de la columna 6. Recuerda que bajo este renglón únicamente se puede considerar el servicio de estibamiento, servicio de limpieza y mantenimiento de centros de votación antes, durante y después de cada elección y servicio de coordinación de centros de votación del proceso electoral 2023. También podrás incluir servicios que no sobrepasen los 30 días de contratación y no se podrá realizar convenios por retribución de servicios a personal que labore bajo el Grupo 0 en los organismos del Estado. Segunda parte del formato. Estimación de honorarios técnicos y profesionales. Columna 1. Incluye el renglón al cual pertenece el personal técnico y profesional a contratar. Columna 2. Agrega el nombre del servicio que se contratará. Columna 3. Coloca las actividades del servicio a contratar. Columna 4. Incluye el número de servicios que se contratarán. Columna 5. Agrega la estimación de los honorarios mensuales de la contratación. Columna 6. Coloca la temporalidad de la contratación. Columna 7. En esta columna se presenta el costo total que se obtiene de la multiplicación de la columna 4 con la 5 por el valor de la columna 6. Temporalidad de la contratación. Marcar en el cronograma el inicio y finalización del requerimiento de la contratación. Es responsabilidad del contador electoral el llenado de la columna 1
posteriormente a la aprobación del Plan Operativo Electoral con su respectivo presupuesto. Para ello, la Dirección de Planificación, el Departamento de Compras y el Departamento de Presupuesto estarán en constante comunicación con el contador electoral de las juntas electorales municipales. Formato 6. Estimación de contratación de otros servicios. En este formato se deben colocar otros servicios que requieran de contratación para el desarrollo de las actividades en el proceso electoral. Se debe completar de la siguiente manera. Columna 1. Describe el tipo de servicio a contratar. Columna 2. Coloca la cantidad en números de los servicios que se desea contratar. Columna 3. Incluye el tiempo que durará la contratación o el número de los servicios. Columna 4. Coloca el valor unitario del servicio que se está contratando. Columna 5. En esta columna se presenta el costo total que se obtiene de la multiplicación de la columna 2 con la 3 por el valor de la columna 4. Al finalizar el formato, se realiza la sumatoria del costo total de los servicios solicitados. Formato 7. Resumen de recursos requeridos. Dentro de este formato, las juntas electorales municipales consolidarán el presupuesto necesario para el desarrollo de las actividades del proceso electoral 2023. Este se generará automáticamente. Dicho plan operativo electoral y su presupuesto deben remitirse electrónicamente a la Dirección de Planificación del Tribunal Supremo Electoral, acompañando oficio firmado por el presidente, secretario y vocal de la Junta, escaneando el mismo para dar inicio a la revisión y asesoría a las juntas electorales. Toma en cuenta que las juntas electorales municipales deben remitir a la gerencia administrativa y financiera con copia a la Dirección de Planificación el informe de ejecución física de las actividades desarrolladas durante el evento electoral a más tardar el 31 de octubre del 2023. Esto de conformidad con lo establecido en el cronograma de actividades aprobado para el efecto por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Catálogo de insumos para los formatos 4 y 5. Para completar los formatos 4 y 5 de este instructivo, puedes consultar el catálogo de insumos genéricos creados para uso de las juntas electorales. En este se te detallarán cada uno de los insumos, el renglón de gasto que tienen, el código del insumo, las características, su presentación, el código de presentación y su descripción. Tribunal Supremo Electoral. Juntos contribuimos con unas elecciones transparentes. Elecciones Generales 2023. Guatemala, tú votas, tú eliges, tú decides.